Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Tema para el día de hoy, siendo más que vencedores. Amén. 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 Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Entonces, tema para el día de hoy, siendo más que vencedores. Amén, Señor. Ese más va con acento. Amén. Porque es de cantidad. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Estoy dando tiempo para que lo encuentren. Amén, Señor. Amén. Ya. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice así la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Amén. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Amén. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Amén. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor. Oh, Padre. Padre Santo, estamos ante Gracias, su presencia, Señor. Señor amado, le damos lectura, Señor, a la palabra, Señor. Amén. En este instante le agradecemos, Señor amado, Amén. y queremos que el entendimiento, Señor Amén, amado, Señor. oh Señor, que toda palabra, Señor, que Oh, salga, Padre, Señor, amén, de toda su amén, gloria, amén. oh Señor, sea llevada a nuestros corazones, Señor, a Así nuestras es, almas, Señor, Señor, amén. que podamos fortalecernos en esta tarde. Amén, Oh Señor, Señor. oramos, Señor, porque somos un grupo de guerreros Amén, creyentes, sí, Señor Señor, amado. amén. Oh Señor, y estamos parados aquí, Señor amado, Amén, enfrente, Señor, de la Señor, amén. batalla, Señor, Así es, como Señor. esos valientes de David, Señor amado. Amén. Oh Señor, Amén, queremos Señor pararnos así, Jesucristo, Señor, Dios. por tu palabra. Oh Amén. Señor, gracias por todo. Bendice cada hermano, cada hermana, este pueblo levita, Señor, los Amén. cuales cargamos la Amén. palabra, Amén, Señor, amén, en nuestras gloria a almas, Dios. Señor. Amén. Oh Señor, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, la Biblia, hermano, dice que este evangelio en el cual nosotros estamos caminando, este evangelio es solo para valientes. Amén. Amén. Sí, Señor. No es para cobardes. De hecho, Pablo define que este evangelio es como una constante guerra. Dice, Amén. porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Amén. ¿Qué significa sangre y carne? Contra Amén, personas. Señor. Amén. Amén. Entonces, Amén, eso quiere Señor. decir que esta guerra no comenzó, hermano, aquí en la tierra. Amén. Esta guerra no es terrenal, sino que esta guerra comenzó allá en los cielos. Así es, Amén. Eso quiere decir que nuestros adversarios están en otra dimensión, en otra esfera, hermano. Son espíritus que nosotros a simple vista no los podemos ver. Así es. Amén. Por eso que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sino contra principados, Amén. contra potestades de los gobiernos de las tinieblas de este siglo, Amén. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos espíritus malvados? Para comprender esto tenemos que ir a la Biblia, y la Biblia nos va a mostrar dónde comienza todo esto. Fíjese que en el libro de Colosenses, voy a citar actas bíblicas, hermano, amén. Amén. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente, dice, porque en él, hablando de Jesucristo, Amén. fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, mire, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, mire, sean tronos, sean dominios, mire, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que al mirar en forma espiritual todo lo que es creado en los cielos, las cosas invisibles, ¿cierto? Las cosas que nosotros no podemos ver fueron creadas por él, Así es. Amén. ¿cierto? Y lo visible, lo que nosotros podemos ver,
también fueron creados por Él, Amén. por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en arcángeles, en ángeles, cuando nosotros pensamos en esos dominios, en esos principados, ¿cierto? En esas potestades, estamos hablando de criaturas que fueron creadas por Dios. Amén. Amén. Así es, Entonces, ellos fueron creados con un cierto fin. Amén. Con un cierto objetivo, amén. Amén, amén. Y la Biblia nos aclara que absolutamente todo lo que se ve y todo lo que no se ve fue creado por la palabra. Amén. Así es. En el principio era el verbo, Amén. y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y por él fueron hechas todas las cosas, amén. Amén. Y una parte de esa creación, la Biblia nos muestra que una parte de esa creación fue engañada por la predicación de Satanás. Eso lo hemos visto nosotros en los cultos anteriores. Amén. De hecho, la Biblia, para que ustedes sepan, la Biblia llama a esos demonios ángeles Amén. cuando son arrojados a la tierra. Amén. Amén. Ellos cayeron de su condición original para lo que ellos fueron creados. Ellos fueron creados para el servicio. Amén. Amén. Para ministrar ellos fueron creados, pero ellos rechazaron mantenerse en esa condición de santidad. Amén. Entonces dice la Biblia que ellos fueron arrojados a la tierra junto a Satanás, perdiendo todo lo santo. Amén. Sí, Señor, Amén. amén. Apocalipsis 12, versículo 9 dice lo siguiente, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Amén. Amén. Dice, mire, ponga atención, el cual engaña, ¿qué cosa? Al mundo entero. Amén. Y ahora mire, ponga atención, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Por eso que Pablo dice, si un ángel del cielo viene y presenta su evangelio, el tal se agatébamos. O sea, no, si tenemos un solo evangelio, hermano, Amén. una sola palabra, y ese es Amén. Jesucristo, hermano. Amén. Amén, amén. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ahí la palabra dice que engaña Satanás al mundo entero. Amén. Amén. Y nosotros decimos siempre, "Oh, este hermano, antes está reconvertido, ahora está más mundano". ¿Lo hemos escuchado, no? Amén. Amén. Ahora, veamos algo. Analicemos un poquito. ¿Qué significa la palabra mundo? La palabra mundo viene del latín y significa limpio. ¿Escucharon? Amén. Significa limpio. Ahora recuerden, cuando Jesús hizo los cielos y la tierra, ¿se acuerdan que lo hablamos? Amén. Dios hizo todas las cosas. Ahora, ¿Él cómo las hizo? Perfecto. Perfectas. Así es. Todo limpio. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, la palabra mundo significa limpio. Y Jesús, cuando llamó a los demonios, a los espíritus, ¿cómo los llamó? Espíritus inmundos. Contrario. O sea, que ¿cómo los llamó? Espíritus cochinos, Amén. inmundos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que yo digo, la definición del latín de la palabra mundo significa limpio. Amén. Amén. Pero cuando llamamos a algo inmundo, es que ya no es limpio. Amén. Por eso es que Jesús, cuando se refirió a los demonios, se los refirió como espíritus inmundos, asquerosos. Amén. Amén. Mateo 12:43. Miren lo que dice. Cuando el espíritu inmundo, ¿se da cuenta? Amén. Este es Jesús hablando. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Amén. ¿Qué es lo que es eso? Cuando un espíritu inmundo es echado fuera, ¿ve? Así es. Ahora tenga este texto presente, guárdalo porque de este texto vamos a trabajar toda esta tarde, ¿amén? Amén. Amén, Señor. Entonces, Jesús nos está diciendo que una persona que tiene un demonio en su vida, lo que tiene esa persona es un espíritu inmundo. Amén. Y ahora déjenme decirles algo. Si una persona tiene un demonio inmundo en su vida, entonces esa persona, ella está inmunda. Amén. Ahora, el hermano Branham dice que toda enfermedad es un demonio.
Amén. Así Y es. cuando una persona tiene una enfermedad, eso significa que por dentro usted se está pudriendo, pues, hermano. Amén. Oh, Padre. ¿Me entiende, no? Señor, amén. Amén. Señor, ¿Me amén. está entendiendo? Yo creo que el Señor le vaya revelando a usted. Amén. Amén. Ahora, un espíritu inmundo. Entonces, ese hombre, o sea, hombre o mujer, lo que tiene es inmundicia en su vida. Amén. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Suciedad en su vida. Asquerosidad en su vida. Amén. ¡Pus! Amén. Amén. Entonces quiero que vea y ponga atención. Se dio cuenta, Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ese espíritu inmundo sale del hombre? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está enferma, se ora por esa persona y es sanada? ¿Qué es lo que pasa? Esa inmundicia ya no la tiene, entonces se Amén. encuentra bien, po. Amén. Se encuentra viva. Es como cuando usted tiene una planta y no la riega en varios días. La planta, ¿qué es lo que hace? Empieza a bajar y se ve fea, pues, hermano. Amén. Y usted la riega, hermano, le echa agüita. ¡Oh! La planta se levanta y se siente pero estupenda. Es lo mismo que pasa con el hombre y la mujer. Amén. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando recibimos sanidad divina. Amén. Entonces ahí nos levantamos, hermano, y somos los hombres y mujeres más felices. Amén. Amén. Sí, Señor, es verdad, Entonces, Padre. Gracias, mi Cristo. quiero que veamos entonces algo y pongamos atención. Mateo 12, capítulo 44. Vamos a seguir ahí cerca. Dice, entonces, este espíritu inmundo que está ahí, que fue echado, dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Ahora recuerde, esa casa que está hablando ahí es una persona. Amén. 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 Entonces, si usted se dio cuenta, un reino tiene que tomar ese cuerpo. Amén. Son dos reinos. Amén. Está el reino de Cristo y está el reino de Satanás. Así Amén. es. Entonces, cuando ese demonio es ellado, ¿qué es lo que ocurre en esa casa? En esa casa queda desocupada, ¿cierto? Porque no hay ningún reino ahí. El demonio fue ellado, Amén. pero ese demonio, si es sellado, mientras Cristo no sea aceptado en esa vida, no entra, po. Amén. 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 Correcto. Amén. Esa vida que salió el demonio, ya no tiene un demonio, ya no está endemoniada. Entonces esa persona lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su vida, Amén. para que Cristo pueda entrar, ¿eh? Amén. Porque cuando ese demonio es salido, sale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Jesús, la casa esa queda desocupada, no hay habitantes. Así es. Vacía. ¿Qué más queda? Barrida, dice la Biblia, Amén. o sea, aseada, ¿cierto? Y más encima, adornada. Amén. Mm. ¿Se da cuenta? Amén. Ocurren estas cosas. Entonces, uno de los dos reinos tiene que tomar posesión de ese lugar. Así es, Amén. Señor. Y si Amén. esa persona rechaza a Cristo, dice Jesús que su estado posterior Amén. viene a ser peor que el anterior. Amén. Amén. Esto está en Mateo 12:45, dice, entonces va aquel demonio, ¿cierto? Amén. Que fue expulsado de aquella persona, dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Amén. Y entrados, o sea, entran en esa persona, moran allí. Y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Exacto. Así es, Señor. Así Amén. es, Señor. Amén. Así también acontecerá a esta mala generación, dice. Amén. Ahora, Amén, Señor, miren, si amén. ustedes se dan cuenta, yo creo que aquí Jesús está predicando y está hablando de María Magdalena, hermano. Pero no como que ella recibe nuevamente 7 demonios, no, pero mire, pongan atención. Yo quiero que pongan atención a esto. Porque recuerden, María Magdalena, ella llegó a tener 7 demonios. Sí, amén. Correcto. Amén. Pero ella cuando comenzó con uno. Así es, Amén. Señor. De eso está hablando Jesús aquí. Amén. Amén. Cuando ella comenzó con un demonio. Y entonces, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿ves? Amén. Entonces,
María Magdalena comenzó con un demonio, pero después fueron sumando, Amén. sumando y sumando hasta llegar a 7 demonios. ¿Se da cuenta? Amén. Y ahí es donde yo quiero que nos enfoquemos, porque una persona sin Cristo es una persona inmunda, dice la Biblia. Amén. Es asquerosa, es sucia, Amén. porque donde no está Cristo, entonces ahí están los demonios. Amén. Amén. Hay 2 reinos, no hay 3 reinos. Es verdad, Amén. Padre. Amén. Sí, sí. Ahora, mire, estando nosotros, para que nosotros podamos comprender, estando nosotros en eternidad, en los lomos de Dios, ni Satanás ni los demonios podían caernos encima o hacernos daño ni tocarnos. Amén. Amén. Mi Cristo. Porque estábamos en eternidad, pues, hermano. Amén. Amén. Oh, Ni Padre. tampoco nosotros podíamos recibir ninguna inmundicia o suciedad de parte de Satanás. Ah, sí, Amén. Señor. ¿Sabe por Amén. qué? Porque nosotros estábamos protegidos, estábamos en los lomos de Cristo. ¿eh? Amén, Señor, amén. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mire, vea lo que dice el profeta en un mensaje que se llama Preguntas y Respuestas sobre Génesis. Amén. Miren lo que dice. Ahora, en el párrafo 72 dice, ahora el hombre no pecó en su espíritu. Cuando nosotros estábamos en el espíritu, ¿eh? Amén. Cuando estábamos allá. Sino que en su cuerpo. Amén. Lujuria, pasión, etc. Y entonces, ¿cuándo él pecó? Cuando él mismo se separó de su hacedor. Amén. Es verdad, Amén. Padre. Mientras Adán estaba en el Génesis, él se estaba paseando por todo el huerto. Así es, Señor. Amén. Amén. Estaba en el espíritu, hermano. Amén. Todos los animales podían sentir su presencia. Amén. Todos los animales sabían que por ahí andaba Adán. Así es, Señor. Amén. Así Ellos no lo podían ver, pero ellos decían, sin duda que Dios está aquí. Al igual que nosotros sentimos la presencia de Amén. nuestro Señor Jesucristo en este Amén. día, hermano. Amén. No le podemos ver, pero le sentimos. Sabemos que Él está en este lugar. Sí, mi Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Llegó el momento en que Dios dijo, es necesario, le voy a hacer un cuerpo a Adán. Amén. ¿Ves? Pero cuando él estaba en espíritu, Satanás nunca lo fue a tentar. Amén. Amén. No. Satanás nunca le hizo nada. La serpiente andaba por ahí. Amén. Adán la conocía. Amén. Pero nunca la serpiente hizo algo en contra de Adán porque estaba en espíritu. Y ahora cuando Dios le hizo un cuerpo a Adán y le sopló, ¿se acuerdan de la aplicación del viernes? Amén. El soplo de vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La serpiente tampoco se acercó a Adán. Amén. Amén. Él se andaba paseando, él le puso, después de que Dios le hizo el cuerpo, Adán, colócale los nombres a cada animal. ¿Cuánto tiempo, cuántos años se demoró en eso? Estaban en eternidad. Amén. 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 Eso lo sabemos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a colocar a la mujer ahora, vamos a hacer un cuerpo, vamos a hacer la operación. Hicieron la operación. Sale Eva, hermanos. Amén. Así Ahora, es. ¿qué pasó? Ellos andaban paseando. ¿Cuánto tiempo se anduvieron pasando? Pero mire, ponga atención. Recién ahí vino el ataque de Satanás. Amén. Porque al principio estaba el espíritu, no vino el ataque. Amén. Pero cuando ya tenía un cuerpo, dice el profeta, entonces vino recién la pasión, la lujuria. Así es. Y entonces también vino la separación. Tenía que haber un cuerpo terrenal. ¿Eh? Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Amén. Entonces se dio cuenta, ningún pecado hubo en nosotros mientras estábamos allá en el principio con Dios. Amén. Por Amén, supuesto. amén. 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 Sí, Señor. Amén. El pecado entró en nosotros una vez que nuestro espíritu entró en este barro Así es. llamado Amén. cuerpo. Amén. Ahí recién Satanás y sus demonios tuvieron acceso para poder depositar su engaño. Así es. Amén. Primero, mire, ponga atención, primero fue con astucia, Amén. Amén. con engaño. Amén. Amén. Pero luego Satanás viene con violencia. Amén. ¿No es así? Así es. Primero él quiere conquistar.
a través del engaño, pero después a través de la violencia. Y cuando viene la violencia, cuando algo o alguien se opone, eso es violencia, bien, hay una oposición, entonces ahí hay dos poderes chocando. Así Amén. es, amén. 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 Entonces, mire lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12 dice lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia Sí, amén. y los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. Por la fuerza, ¿ven? En el griego indica que el reino de los cielos está siendo atacado. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Y que los hombres violentos están tratando de impedir que los otros entren. Amén, sí, Señor, Oh, mi amén. Cristo, Amén, amén, Padre. Señor, amén. Así es, Sí, Señor, mi amén. Dios. Porque hay dos clases de violencia. Mire, Amén. veamos, Amén. veamos algunos violentos en el tiempo de Cristo. Amén. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 13 dice lo siguiente. Más, le doy tiempo. Mateo 23, 13. Amén. Dice lo siguiente. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Amén, sí, Amén. Señor. Porque cerráis, mire, buena atención, el reino de los cielos delante de los hombres. Mire, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Amén, sí, Señor, ¿Se dio amén. cuenta? Amén. Los escribas y los fariseos, con su hipocresía, cerraban los cielos. Amén. Pero ¿cómo es posible, hermano? Si ellos eran judíos, si ellos practicaban todo lo que Moisés había hecho, lo que pasa es que por sus tradiciones. Amén. Así es, amén. ¿Se dio cuenta? Los escribas y los fariseos, ellos querían, pongan atención, ellos querían ir al cielo. Ellos estaban luchando por eso, hermano. Ellos querían ser salvos, pero ellos no sabían, ellos ignoraban que su doctrina los estaba llevando derechito al infierno. Así es, Señor, amén. Ellos habían sido engañados por esas fuerzas demoníacas. Amén. 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 ¿Se dieron cuenta? Sí, amén. Y su doctrina ahora era contraria a lo que Jesús enseñaba. Amén. Amén. Si ellos hubiesen sido vigilantes, verdaderos atalayas, ellos no habían dejado que el enemigo entrara en Israel. Amén. Amén. Oh, Jesucristo, amén. Ellos se jactaban, no, las demás naciones, esos gentiles, hermano. Ellos decían eso, que nosotros tenemos a Abraham por padre, tenemos a Moisés por profeta, tenemos la Torá, tenemos el Pentateuco, los profetas, tenemos a David, nuestro rey. Tenían muchas cosas ellos para jactarse, hermanos. Señor, amén. Pero ¿qué pasó? Ellos no fueron verdaderos atalayas. Ellos no vigilaron, hermano, que el enemigo no entrara por esa puerta. Amén. Si el enemigo, eso es lo que hablaba el hermano Vladimir, hermanos, Samuel hoy día. Nosotros, esta iglesia, hermano, ya nosotros estamos preparados. Si Amén. viene un diablo, hermano, a causar división, diablo, vete. Tenemos que vigilar eso, estar Amén. preparados, porque la Biblia lo habla de y nos está entregando las armas, hermano. Amén, Señor. Entonces, si nosotros vemos que un diablo viene a dividir, entonces el profeta dice, únanse más. Amén. Únanse más, que el enemigo no entre por ninguna parte. Amén. Y yo veo que nosotros estamos unidos porque nos estamos preparando para un arrebatamiento. Gloria a Dios para siempre. Y fue eso lo que le faltó a los fariseos y a los saduceos, hermanos. Amén. Le faltó vigilar. Entonces, cuando el enemigo entró, hermanos, entró sigilosamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos empezaron a cambiar la verdad por la mentira del diablo. Amén. Entonces ellos después se volvieron opositores de la palabra de Cristo. Así es. Pero recuerde, ponga atención, esos fariseos, ellos
¿Qué es lo que tenían dentro? Demonios, por hermano. Amén. Así es, amén. No era lo que estaban por lo que se veía por fuera, Sí. porque por fuera ellos se mostraban como hombres santos. Así Amén. es, amén. Amén. Oh, hermano, la gente lo miraba. Oh, si yo pudiera ser como Caifás, que me falta mucho para llegar a ser como él. Porque ellos a la verdad se mostraban como hombres santos. Así es. Amén. Ellos ayunaban delante de los demás. Ellos, dice la Biblia, que pagaban diezmo para que los demás los vieran. Amén. Ellos hacían muchas cosas para ser vistos. Amén. Así es, amén. Oh, ¿Se dio cuenta? Amén, Amén. Señor. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo primero Juan? Sí. Serpientes víboras. Amén. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Amén. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Atacando a esos demonios que estaban dentro de ellos. Sí, amén. Un Señor. día un demonio se quiso meter donde Pedro, hermanos. Sí, amén. Amén. Un demonio se metió, hermano. Y entonces Jesús le dijo, no a Pedro. El hermano Braja se caga de decir, no se lo dijo a Pedro, se lo dijo al demonio que estaba dentro de Pedro. Amén. Apártate de mí, Satanás. Amén. Amén. No era Pedro Satanás, no. Satanás simplemente se había metido y quería turbar a Pedro. Amén. ¿Pero qué? Pedro era un predestinado, pues, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, Amén. no es una lucha contra sangre y carne. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener aquí en la mente, hermano. Amén, Señor. Porque nosotros siempre vamos a ser atacados. Así es, Amén. amén. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Siempre vamos a ser atacados. Pero ponga atención, mire. Fíjense que Pablo, con Santiago, con Pedro, tenían muchas diferencias, hermano. Amén. Ellos. Amén. Diferencias doctrinales. Pero todos ellos eran parte de la novia, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Amén, amén. Y ellos Amén. tenían sus cosas, su doctrina, pero de pronto Pablo lo comprendió, hermano, y dijo, él decía, yo tuve la culpa, yo peleé mucho con ellos. Yo peleé mucho con ellos, yo no debiera haber hecho eso, porque a Pedro le fue entregado el ministerio gentil, ¿ves? Amén. Pero perdón, a Pablo, pero a Pedro y a Juan, los judíos. Amén. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Entonces Pedro comprendió, él dijo, yo no tenía que haber discutido con ellos. No tenía que, ellos siguen siendo judíos, Amén. pero el pueblo gentil va a seguir siendo siempre gentil. Amén. Y entonces nosotros somos salvos por gracia, ¿ves? No por la ley. Amén. Amén. Entonces los líderes religiosos, ellos son los que cierran los cielos. Amén. Amén. Fíjense que yo me he encontrado con pastores del mensaje, hermano, que a mí me lo han prohibido. Me han prohibido, usted, hermano, no entregue esa doctrina del ayuno, hermano, porque eso es pentecostal. Y yo cuando demostré, hermano, demostré que el profeta pasaba ayunando, hermano. Es verdad. Amén. Jesús Amén. también. No, pero para mostrarle tu franjita, pues, hermano. Amén. Amén. Yo les mostré que el ayuno, el hermano Braja lo hacía. Y después yo lo llevé a la Biblia y le mostré a Jesús ayunando. Amén. Después yo lo llevé a la Biblia y le mostré todo lo que dice Pablo referente al ayuno. Así es, amén. Amén. Sí, Señor. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que prepararnos, hermano? En oración. Jesús dijo, Amén. estos demonios no saben si no es con oración y el ayuno. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces son ciegos, guías de ciegos, ¿ves? Amén. Por eso es que Jesús dijo, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Líderes religiosos que a la vista se veían santos, pero eran diablos. Amén. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Con qué? Con sus dogmas, ritos, tradiciones. Ellos aquí en la tierra siguieron el legado de Satanás. Amén. ¿Se dio cuenta? Amén. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12? El cual engaña al mundo entero. Amén. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Es una batalla, entonces, una batalla espiritual. La palabra de Dios en contra de la palabra de Satanás. Amén. Así Porque es. si ustedes se dan cuenta, ya lo hemos hablado, ambos tienen palabra. Amén. Pero hay una verdad y hay una mentira. Amén. Sí, Hay Señor. una palabra sin levadura y hay una palabra con levadura. Amén. Amén. Sí, mi Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, Amén. versículo 1, dice,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, Amén. a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ve? ¿Se dio cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Amén. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Lo oyó? Amén. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora usted vea esa D. Esa D es mayúscula. Amén. 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 Y por otro lado tenemos a un falso, a un padre de mentira. Busque 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4. Aquí nombra a estos dos reinos, mire. 2 de Corintios 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios, ¿cómo está ese Dios? ¿Con minúscula o con mayúscula? Minúscula. ¿Se da cuenta que hay una diferencia ahí? Ahí ya no está hablando de Jesucristo. Ahí está hablando de otra persona. ¿De quién? De Satanás. Así es. En los cuales el Dios o Satanás de este siglo cegó, mire, el entendimiento de quienes, de los incrédulos, Amén. para que no les resplandezca la luz del Evangelio, Amén. de la gloria de Cristo con mayúscula, Amén. el cual es la imagen de Dios con mayúscula. Amén. ¿Se dio cuenta? Son dos reinos. Amén. Amén. Ahora, de los dos reinos, solamente uno va a vencer. Amén. Solamente uno de esos reinos va a reinar. Amén. Y nosotros tenemos que saber que Jesucristo ya venció, hermanos, en la cruz del Calvario. Así que el diablo tiene un reino derrotado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay dos reinos, ¿ves? Amén. Y yo no estoy hablando de los reinos terrenales, amén, Igual. sino que estoy hablando de del reino espiritual. Amén. Amén, Señor. Y fíjese que hay dos reinos, y ahí tenemos a una persona, hay dos reinos, entonces esa persona o tiene a uno o tiene al otro. Amén. 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 Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 15, yo les dije harta cita para que podamos comprender. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Amén. Amén. Señor. Dice la Biblia lo siguiente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, Señor. ¿Escucharon eso, hermano? Amén. Dios. Pero se dieron cuenta de lo que dijo Pablo, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que contra principados, contra potestades. Amén. Ahora, esa lucha está, pero nosotros tenemos que saber que Jesucristo en la cruz del Calvario ya lo derrotó, hermano. Eso dice Colosenses capítulo 15. Ellos están defendiendo un reino vencido, un reino fracasado, ¿se da cuenta? Amén. Colosenses 2:15 una vez más dice, y despojando a los principados y a las potestades, Amén. los exhibió, los mostró públicamente, Amén. triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gracias, Amén. ¡Qué tremenda palabra esa, hermano! Amén. Amén. Ya no hay más que temer entonces. Pertenecemos al reino de los cielos. Por eso lo que hablábamos, nosotros los creyentes tenemos que ser la gente más feliz de la vida. ¿Por qué tener depresión? ¿Por qué tener ganas de matarse? ¿Por qué estar tan angustiado, hermano? No, hermano, somos verdaderos creyentes. Somos los hombres y mujeres más felices. Somos los únicos que vamos a eternidad. Tenemos vida eterna, hermanos. Es increíble, hermano, Amén. que el plan de redención se hace efectivo en nosotros. Amén. Señor, aleluya. Imagínense, hermano, Padre.
lo que Dios ideó allá en el principio, antes de la fundación del mundo, en usted y en mí, hoy se hace realidad en este día. Oiga, ¿quién no quiere asustar el diablo con un cáncer? ¿Quién no quiere asustar con una enfermedad? Así como dijo Pablo, hermano, ¿dónde está muerte tu aguijón? Me río de tu aguijón. ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Me río de eso. Porque si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna, hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir ganancia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Grande es tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Esto me recuerdo, hermano, de un testimonio de una persona muchos años atrás. Yo estaba muy niño cuando conocí este testimonio. Y había un padre que tenía 7 hijos. 7 hijos. Y él estaba en el lecho de muerte, hermano. Y empezó él a llamar a su primer hijo. Dios te bendiga, le dijo. Hasta pronto, hijo. Llegó el segundo, Dios te bendiga, hasta pronto, un abrazo. Y empezó así a llamarlos a cada uno. Dios te bendiga, hasta pronto. Y cuando llegó al último hijo, estaba descarriado. ¿Se da cuenta? Y entonces el padre le dijo, hasta pronto, que te vaya bien. Oye, papá, pero ¿por qué a todos mis hermanos le dijo, Dios te bendiga, nos vemos? Es que tú, mientras no tengas a Cristo en tu vida, no te veo más. Así es. Correcto. Y entonces ese hijo en el lecho de muerte, hermano, se puso a llorar a los pies de su padre y entregó su vida a Cristo. Entonces le dijo, hijo, ahora que has aceptado a Cristo, hasta pronto, Dios te bendiga. Y ese hombre murió tranquilo, hermano. Ese hombre murió en paz, hermano. Gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Entonces, viendo estas escrituras, hermano, ahora nosotros quiero que veamos un caso especial. El caso de María Magdalena, hermano. Amén. Ahora nosotros sabemos que ella era una predestinada, porque su nombre está en lo más alto, hermano, de los creyentes, hermano. Amén. Como es que Jesús vimos el culto pasado, el antepasado, como es que ella fue una de las primeras, la primera, ¿cierto? Que vio al maestro resucitado, hermano. Amén. ¿Cierto? Amén, Entonces, vemos, sabemos quién es ella a la luz de la palabra, ¿no es así? Amén. Pero yo quiero que la veamos a ella de dónde fue sacada. Amén. Amén. De dónde ella fue rescatada, hermano. Nuestro pariente redentor, ¿a dónde la fue a buscar, hermanos? Amén. Cuando ella, antes de tener su encuentro con Cristo, ¿cómo era ella? Entonces, analicemos un poco su vida. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas 8:1 dice así la palabra del Señor. Amén. Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y destaca, mire, María, que se llamaba Magdalena, Amén. Amén. de la que habían salido 7 demonios. Así es, Señor. Amén. Amén. Dejemos hasta ahí. Por eso es que yo les decía a ustedes, cuando Jesús empezó a hablar y dijo que una persona tenía un demonio, esa casa era sacudida, era limpiada, era adornada, ¿cierto? Y después ese demonio estaba, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Bueno, voy a regresar a mi casa, voy a invitar conmigo a 6 amigos más, pues. Vengan, amigos. En total 7 demonios ahora. Ahora, yo pienso que estaba hablando de María Magdalena. Amén. Yo, pues, hermano. Amén. Amén. Pero mire, sigamos, veamos. Porque recuerde, María Magdalena andaba con él, ¿se da cuenta? Sí, amén. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 43 dice. Ay, esto ya lo leímos al principio, se lo voy a leer de nuevo, mire. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y abandonada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él.
y entrando moran allí. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de demonios tenía ella? ¿Sabe usted qué clase de demonio tenía ella? Mensaje. Preguntas y respuestas sobre Génesis. En el párrafo 63, el profeta dice lo siguiente. Y 2/3 de la tierra está llena de pecado. Y más que eso, 2/3 de esos ángeles fueron echados. Y esos espíritus demoníacos entraron en la gente y habitaron en sus cuerpos. Amén. ¿Ven lo que quiere decir? Mire, ponga atención, dice, son demonios que una vez existieron y que entraron en la gente y les dieron una naturaleza. Jesús echó fuera 7 de esos espíritus de María Magdalena. Orgullo, jactancia, inmundicia, depravación, vulgaridad, emulación, contienda. Todas estas cosas, ¿ve? 7 cosas le nombré. Vamos a analizar esas 7 cosas. Vamos a analizar esos 7 demonios que tenía María Magdalena antes Amén. Amén. de tener a Cristo en su vida. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. En primer lugar, orgullo. La definición en hebreo, la palabra orgullo viene de una raíz que significa elevarse. Orgullo es elevarse. Amén. El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y lo que es peor, pretende negar a Dios o cuestionar sus palabras y acciones. El orgullo, por tanto, es un pecado. Amén. Amén. Señor. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice lo siguiente. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Amén. Amén. Ahora recordemos, Satanás enalteció su corazón contra Dios. Amén. Ezequiel, y eso es orgullo, ven. Amén. Ezequiel 28:17 dice lo siguiente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Así es, Señor. Amén. Orgullo, ¿eh? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y quiero decirles algo, María Magdalena era orgullosa. Entonces María Magdalena, ella se elevó. ¿Se da cuenta? Amén. Otra cosa que tenía Magdalena, jactancia. En el diccionario Strong, jactancia es mentira. Así es, Señor. Amén. Un adivino, una falacia, mentira, jactanciosa. Mire, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Quiénes se jactanciaban los corintios? ¿Se acuerdan los niños? Amén. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Dice Pablo, entonces, no es buena vuestra jactancia, o sea, vuestra mentira. Amén. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Cuando usted lee 1 Corintios, capítulo 5, el que estoy leyendo, usted se va a dar cuenta que los corintios se jactaban de que ellos tenían más palabras que el resto. Claro. Amén. Así es. Los niños, Amén. los niños espirituales se jactaron, pero si nosotros tenemos palabras, pero nosotros tenemos conocimiento de la Pascua. Lea ahí, usted se va a dar cuenta, ellos estaban jactanciándose. Así es. Por eso es que Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia, Así es, no Señor. es, Amén. no es buena vuestra mentira, no sabéis que un poco de levadura, o sea, añadirle a la palabra, Amén. leuda toda la masa. Mire, Pablo dice que la jactancia es añadirle a la palabra, Amén. y María Magdalena era jactanciosa. ¿Se da cuenta? Así Amén. es. Amén. 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 Ese es el número 2. El número 3. ¿Cuál es el espíritu número 6 que ella tenía? Ella tenía inmundicia.
¿Sabe lo que significa la palabra inmundicia? Impureza. Significa abominación, algo detestable. Ponga atención a esto, porque todo eso es objeto de idolatría. Así es, Señor. Amén. Amén. La idolatría es una abominación. Así es. La idolatría es una impureza, ¿ves? Amén. La idolatría es algo detestable. Amén. Así es. Amén. Mateos, capítulo 23, versículo 27, Jesús dijo, mire, ponga atención, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos Así es. y de toda inmundicia. Amén. 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 ¿Se da cuenta? Amén. Amén. O sea, los fariseos, ellos tenían un espíritu de idolatría, un espíritu de inmundicia, de impureza, de abominación detestable delante de Dios. Amén. Eso era María Magdalena. Oh, mi Cristo. Sí, Señor. Amén. 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 Cuarto demonio que tenía María Magdalena. Ahora vamos viendo de si hay alguno por ahí, hermano, que tenemos nosotros. Amén. Sí, Cristo vino a liberarnos, hermano. Para eso es el poder de Dios en medio de su pueblo. Para liberarnos, hermano. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Cuarto demonio de María Magdalena. Depravación. ¿Qué significa depravación? Bestialismo, o sea, animal. Perversión, depravación. De eso vamos a hablar, de depravación. Ese es el cuarto demonio. Proverbios capítulo 11. Bueno, hermano, yo podía traerle un montón de citas bíblicas, pero solamente alguna, una para que usted pueda captar de qué se trata, pues, hermano. Amén. Amén. Proverbios 11.3. Mire lo que dice. Proverbios 11.3 dice: la integridad de los rectos los encaminará. ¿Se da cuenta? La persona recta sigue el evangelio. Amén. Mire, dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. ¿Se da cuenta? Esa perversión, eso es depravación. Entonces, ¿qué es lo que destruye a los pecadores? La perversión de ellos, dice la Biblia. Amén, Amén. Señor. Ahora, ve, la depravación de ellos los destruye. Y María Magdalena era una depravada. Amén. Amén. Oye, hermano, ¿saben qué? Yo quiero que usted entienda. Así era María Magdalena antes de recibir a Cristo en su vida. Así es, Señor. Amén. Amén. Amén, sí, mi Cristo. Amén. Y yo quiero que vaya usted captando todo esto, porque yo le quiero llevar a algo interesante que viene a hablar. Sí, ¿sabes? Señor. Amén. Amén. Número 5. ¿Qué más tenía Magdalena? Ella era vulgar. Era una mujer, tenía vulgaridad. ¿Qué es lo que es ser vulgar? Tener una postura. Un pensamiento popular del pueblo vulgar. Amén. ¿Se ha dado cuenta que cómo hablan hoy en día los jóvenes que Así es. ellos hablan de esa manera? Y cuando hombres, mujeres, Amén. niños, Amén. Sí. ¿me escucharon? Amén. Amén. Esto está. Entonces, mire, ponga atención. Diferente es porque Jesús habló conforme hablaba el vulgo, dice la Biblia. Pero él no hablaba vulgaridades, Amén. sino que nosotros hablamos como el vulgo. Por ejemplo, nosotros, hermanos, somos sencillos para hablar. Pero usted va a hablar, hermano, ahí al barrio alto y ellos hablan hasta con una papa. ¿De qué está hablando? Ellos se entienden porque ¿qué dijo? Ellos entendieron, pero usted no entendió nada, por tanto. Amén. Nosotros hablamos como el normal, hermano, pero no palabras vulgares. Amén. Amén. Así es, Señor. No vulgaridad. Amén. 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 Mire lo que dice el libro. Pero hermano, ¿qué mal acaso yo no puedo decir alguna palabra vulgar? Veamos lo que dice Pablo, pues, hermano. Amén.
Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Yo por eso le digo, podía haber traído muchas citas, hermano, pero escogí una nada más Amén. para nosotros, amén. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, ponga atención. Ira, enojo, malicia, blasfemias. Dice aquí, palabras deshonestas. ¿Qué significa eso? En otra versión dice, lenguaje soez. ¿Escucharon? Amén. Amén. De vuestra boca, dice. ¿Se lo digo o no? Pero ahora se lo van a leer como lenguaje soez. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra, lenguaje soez de vuestra boca. Amén. ¿Cómo éramos antes para hablar? ¿Ah? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Ah? Así es. Sí, amén, amén. Gracias, Señor, amén. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo lenguaje, por favor. Amén. ¿Cuál es nuestro nuevo lenguaje? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ese es nuestro nuevo lenguaje. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, sí, Padre. Fíjese que una vez una persona me echó un par de garabatos, hermano. Me echó un par de garabatos. Y yo soy medio quisquilloso, tengo que reconocerlo, hermano. Pero sabe usted que yo en ese momento iba clamando al Señor y yo le dije, Dios bendiga tu boca, le dije yo. Y sabe usted que el hombre quedó plop, porque uno no sabe, puede que haya sido un cristiano, pues, hermano. Sí. Amén. Y justo se topó con un creyente. Y yo le dije, Dios te bendiga, Dios bendiga tu boquita. Y el hombre no respondió nada más. Porque él podía haberme dicho, ¿qué? Y él me tiraba otro sin más, por hermano. Pero se quedó calladito, por hermano. Amén. Yo creo que era un creyente, no sé, hermano, pero se quedó calladito. A mí no tuvo respeto, hermano. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 4 dice lo siguiente. Dice, porque hay una lista, pero yo solamente el 4 tomé, dice, ni palabras deshonestas. ¿Qué es lo que es palabra deshonesta? Lenguaje soez. Amén. Ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Amén. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿cuál era el lenguaje de María? Lenguaje soez. Ella hablaba de la cintura para abajo. Ella hablaba del miembro del hombre. Ella hablaba con garabatos, por así decirlo. Ella hablaba puras blasfemias, hermanos. Amén. Esa era María Magdalena. Entonces, ¿qué es lo que es María Magdalena? Usted tiene que entender que ella, hermano, era una mujer totalmente endemoniada. Amén. Amén. Así que- ¿Me entiende? Sí, Amén. por supuesto. Para que podamos entender, Amén. ella era una mujer endemoniada. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el espíritu número 6 que ella tenía? Emulación. ¿Qué es lo que es emular? Para que usted me entienda. ¿Ustedes conocen a Stefan Kramer? ¿Lo conoce, cierto? Sí. ¿Lo conoce usted, hermano? No, Stefan Kramer es un humorista chileno que hace parodia, que imita a otras personas. Y la imita en forma burlesca. ¿Amén? ¿Me entendieron, cierto? Amén. Entonces, emulación es una persona que hace parodia. El que imita burlándose. ¿Amén? Amén. El que imita a una persona burlándose. ¿Se da cuenta? Entonces, las emulaciones pecaminosas, mire, ponga atención ahora, porque ahora lo llamamos al espiritual, son pensamientos y acciones celosas que hace una persona en un estado de odio y de envidia. Entonces es una persona que se burla de otra, pero en un estado de envidia. O sea, se burla porque tiene envidia, porque le tiene odio. ¿Se dan cuenta? Que hay muchas personas que se burlan de uno. Por ejemplo, yo me recuerdo un hombre cuando iba por aquí, hermano, y yo podía haberle dicho muchas cosas a ese hombre. Y él me dijo, me dijo, ¡chá! La porquería casa que te hiciste. Así me dijo. Y yo, hermano, como yo lo conozco, cabrón, y yo sé que su matrimonio, su mujer se le va con uno y con otro, hermano, y vuelve cuando ella quiere, hermano, cuando necesita plata, por así decirlo.
y no se da cuenta que su hogar espiritual está totalmente destruido, hermano. Amén. Y él se burló de mi casa, hermano, que Dios me la dio, hermano. Imagínense. Y entonces, eso es una emulación, ¿ve? Una persona que se burla porque tiene envidia o odio de otra persona. ¿Se da cuenta? Amén. Eso es. Entonces, miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Y ahora viene, mire, pleitos, celos, mire, Amén. iras. Esas son emulaciones, ¿se da cuenta? Contiendas. ¿Se da cuenta? Disensiones, herejías, envidias, dice. ¿Se da cuenta? Amén. Esas son, ¿qué es lo que son eso? Emulación, ¿cierto? Homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Entonces María Magdalena, ella era una burlona. ¿Se da cuenta? Amén. Por sus celos, por su emulación, porque ella vivía en un estadio de odio y de envidia. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo en su vida. Amén. Gracias, amén. Ahora, ¿cuál es el demonio número 7? Contienda. Contienda, nosotros sabemos que es una disolución, una lucha, una pelea, ¿no es así? Eso es una contienda. Pero mire, ponga atención, porque nosotros estamos peleando la buena batalla, Amén. Amén. pero estamos hablando sin Cristo. Esta es una contienda sin Cristo. Amén. Amén. Miren, aquí traje harta cita. Se las voy a leer rápidamente. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Amén. Entonces, una persona soberbia es una persona contenciosa. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contienda. Vamos, peleen. Así es. Amén. Amén. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda. Amén. ¿Se da cuenta que hay mucha Amén. gente que anda, pero buscando para pelear, pues? Amén. Y cuando uno dice anda echándole la choría a todos, ¿te acuerdas? Esa palabra es chilena, no sé si la ubican, hermano, pero es una palabra, hermano, que anda peleando, es rayado, hermano, anda buscando contienda, ¿eh? Ahora, miren lo que dice Isaías, porque esto me extrañó, hermano, o sea, esto es demasiado, hermano. Isaías 58:4, anótenlo, dice. Isaías 58:4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunas. Ya. Voy a ayunar para puro ir a pelear con ese hermano. He aquí que para contiendas y debates ayunas. Oiga, hermano, yo por eso me salí de Facebook, por eso me salí de esos grupos de Instagram, porque, hermano, yo me colocaba un texto bíblico, cualquier cosa, coloca un texto bíblico y no coloca nunca citas del profeta. Y cuando colocaban una cita del profeta, ya colocó esta cita del profeta, pero, y buscaban cualquier cosa, hermano. Chao. ¿Y sabe usted que ahora vivo feliz? Vivo feliz. Sin Facebook, sí, los hermanos me mandan mensajes, me dicen, hermano, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Oye, hermano, vivo feliz, no, vivo feliz. Amén. Isaías dice, he aquí para contiendas y debates ayunas. Eso está en Isaías 58:4. Y ahora en Romanos 1:29. Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Ve? Nosotros estamos atestados de todas esas cosas, hermano. Amén. Amén. No queremos, por eso es que queremos salir de este mundo, hermano. Así es, Por eso es que amén. queremos que Cristo venga pronto, hermano. Amén. Pero son muchos los versículos así que ya tenemos nosotros una idea de lo que es en el fondo ser contencioso, ¿no es así? Amén. Y María Magdalena era una mujer peleadora, o hermano, contenciosa. ¿Usted ha visto esa clase de mujeres abajo, hermano? Sí, amén. Terrible. Terrible, hermano. Sí. Y uno siempre dice, y en mi familia hay una.
7 demonios tenía María Magdalena. Ya lo vimos uno por uno, ¿no es así? Amén. Demonios perversos que tenían trastornada su pobre vida, hermanos. Sí, amén. Arruinada. Ahora piense usted, hermano, hermana, ¿qué fariseo iría tras ella? Oh, Padre, no, Señor. Amén, ¿Se dio cuenta? Señor. Amén. Amén. Señor. Ahora miren lo que dice el profeta. Miren lo que dice de María Magdalena, porque ahora sí que queda peor. Ahora sí que la pobre María queda peor. En el mensaje acusación. Miren lo que dice. Yo creo en un solo Dios santo, su poder para sanar, para liberar y para sacar a esta gente del amor del mundo, para liberarlos como Él lo hizo con María Magdalena. Amén. Oh, Amén. Jesucristo. ¿No es así? Amén. Así nos sacó Dios a nosotros, hermano. Amén. Gracias, Padre. Dice, recuerden, ella también era una Jezabel cara pintada. Oh, O sea, María Amén. Magdalena es comparada con Jezabel, Amén, sí, hermano. Ya, ay, ya me dio pena, hermano, María Magdalena. Bueno, pero eso era antes de Cristo. Amén. Recuerde eso. Amén. Dice él, recuerden, ella era una Jezabel cara pintada. Ella tenía 7 demonios. Ella era una de esas bailarinas que se desnudaban, tal como es la mujer moderna en la calle hoy en día. Amén. Así es, Señor. Amén. Correcto, amén. Sí, mi La mujer hoy en día anda transparente. Fíjense que yo iba con mi esposa en el vehículo y de repente con mi esposa llega manejando mi esposa y me dice, amorcito, mira a esa mujer. Y yo la miré, iba solamente con una prenda de vestir, el sostén. El mismo que tenía mi esposa. Tenía esa mujer, pero ella andaba solamente con el sostén en la calle. Sin una blusa, sin una polera, sin nada, hermanos. Así es, amén. Entonces, para que usted vea, hermano, el espíritu Jezabel, dice el hermano, es una mujer que se desviste en la calle. Así Amén. es, Señor. Si Amén. dice, vaya usted a donde quiera y vea. Si usted no cree que la gente se inclina ante el santuario de mujeres desnudas, ¿ves? Los hombres, mujeres desnudas. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Aquel que mire codicia, este ya adulteró con ella. Correcto. Así ¿Se es, da cuenta? amén. Por eso el hermano Graham dijo, la mujer va a mandar más hombres al infierno Así es, que el Señor, amén. alcohol, que la droga, Amén. que cualquier otra cosa. Amén. La mujer va a mandar más hombres al infierno. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Asómese a la calle hoy, como fue en los días de Sodoma, así es hoy en día. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, nos encontramos ahora que María Magdalena tenía el espíritu de Jezabel. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué significa el nombre Jezabel? Exaltada, levantada, mire, por Baal. Usted sabe que Baal es el dios de los sidonios, ¿no es así? Amén. Entonces es un dios pagano, ¿cierto? Sí. Es el dios que llevó Jezabel al pueblo de Israel a Baal, ¿cierto? Amén. Entonces, Magdalena tenía ese espíritu de Jezabel exaltada por Baal. En otras palabras, el mismo diablo tenía a María Magdalena por allá arriba exaltada en orgullo y en todas estas cosas. Amén. Como lo peor de lo peor, una mujer baja, una mujer adúltera, vulgar, contenciosa, burlona, depravada, inmunda, jactanciosa y orgullosa. Ella era una de esas mujeres que quizás nosotros ni siquiera quisiéramos saludar. Así es, Señor. Amén. Correcto. Oh, Jesucristo. Así es. Pero quiero decirles algo, detrás de todo eso había una predestinada, hermano. Y a eso vino Jesús, a amar y a rescatar y a salvar. Ahí estábamos nosotros, hermano. Siempre Amén. Oh, bendito. Gloria a Dios. Amén. Y aquí viene un secreto, aquí viene un misterio. Porque déjenme decirles algo. María Magdalena, con esos 7 demonios,
representaba a las 7 edades de la iglesia. Correcto. Así Amén. es, Señor. Señor, Amén, amén. Señor. ¿Se dieron cuenta? Amén. Oh, mi Amén. Cristo. Pero mire, ponga atención. Las 7 edades de la iglesia que fueron liberadas cada una del demonio que tenían, por hermano. Amén. La primera edad, la segunda edad, la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, la sexta edad. Pero nosotros, la edad de la séptima edad, nos ganamos el premio mayor. La Odisea. La edad de la Odisea se gana el premio mayor. Amén. ¿Por qué? Porque todos los demonios que estaban en las anteriores edades, ¡pum!, están Amén. aquí en esta séptima edad. Amén. ¿Qué nos dice, hermano, hermana? Pero ¿sabe qué es lo glorioso? ¿Sabe lo glorioso de todo esto? Señor. Que nosotros, habiendo tenido esos 7 demonios, hemos sido liberados de esos 7 demonios. ¡Gloria a Dios por siempre! Somos la edad más grande de todas, hermano. Entonces, gloria a Dios, cada edad tenía un demonio, pero en la última edad, cada uno de esos 7 demonios atacan a la novia del tiempo del fin. Amén. Y es que el diablo, ¿qué quiere? No quería que nosotros nos soltáramos de su mano, pues, hermano. No quería dejarnos sin. Por eso es que esta es la edad más perversa de todas, la edad más pecaminosa, la edad más malvada, la edad más orgullosa, la edad más vulgar de todas, la edad más adulta de todas, la más contendiosa, depravada e inmunda. Amén. ¿Sabe qué yo califico en las 7, hermano? Amén. Yo no sé usted, porque cada quien, hay uno que diga, bueno, yo no la hago. Y no soy orgulloso. No, hermano, estamos todos metidos allá, hermano. Y allá nos rescató y 7 demonios teníamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la 7. Señor. Gloria a Dios. Amén. Oh, Padre. En el fondo, esa María Magdalena entonces nos representa a nosotros aquí en este tiempo del fin, ¿ve? Amén. No representaba a aquella primera edad, hermano, ni a la segunda ni a la tercera, no, hermano. La Biblia nos compara, ¿sabe usted que la Biblia nos compara como un trapo de inmundicia? Sí, amén. Amén. Amén, sí. Pregunto, ¿a qué se refiere trapo de inmundicia? Se lo voy a leer. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿escucharon? Amén. Si bien todos nosotros, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire, ponga atención, y todas nuestras justicias, o sea, a lo mejor nuestro, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, ¿a qué se refiere como trapo de inmundicia? ¿Sabe a qué se refiere? Al trapo de menstruación de la mujer. Así es, Señor, amén. Y fíjese, no denigrando a las mujeres, a las damas que están aquí, hermano, pero fíjese que la Biblia dice que eso es asqueroso. Amén. ¿Se da cuenta? Señor, amén. Entonces, la edad de la Odisea es la edad más oscura, Amén. Correcto, sí. la edad más inmunda, hermanos. Amén. Oh, Señor. Apocalipsis, la edad de la Odisea dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Hermano, hermana, tengo que decirles algo. En esta edad nos tocó vivir. Correcto, sí, Amén. Señor, amén. En la edad de la Odisea, Amén. una edad tibia, una edad miserable, una Amén. edad pobre, una edad ciega, una edad desnuda. ¡Qué privilegio vivir en esta edad, hermano! ¡Aleluya! ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos peleando la más buena batalla, la más peleada. Aquí, póngale atención a
miserable, un pobre, un ciego y un desnudo, nosotros aquí nos hemos vestido por la palabra. Amén. Aquí nosotros no somos miserables, sino que somos bienaventurados. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Aquí nosotros no somos ciegos, sino que Cristo nos ha dado aquella vista espiritual. Amén. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero nosotros tenemos la luz de la palabra. Nosotros tenemos a Jesucristo, hermano. Él es la luz del mundo. Amén. Para siempre. Amén. Y sabía usted que el Evangelio es la mayor riqueza que nosotros tenemos. Amén. Por eso es que nosotros no somos como la Odisea, pobres. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios. A mí no me interesó pelear al lado de los grandes, hermano, le digo al tiro. Amén. A medida que voy aprendiendo de las Escrituras, oh hermano, qué lindo habría sido estar con Pedro, pero Pedro, te amo demasiado, Pedro, pero no habría querido pelear contigo. Amén. Pablo, tampoco, te amo demasiado, Juan. Qué tremendos varones, hermano. Amén. Martín Lutero tampoco, ni Wesley tampoco. Amén. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mire, veamos. ¿Quiénes son nuestros compañeros de batalla? Amén. Mirémonos, mirémonos. Oiga, miren qué hombres y mujeres más valientes. Oiga, qué hombres y mujeres. Hoy día estamos peleando la más grande batalla, la más Amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Mire, Amén. ¿sabe lo que dice el profeta? Él Gracias, dice, Señor. tenemos a Martín Lutero. Tremendo hombre, tremendo varón. Pero él llegó hasta justificación. Amén. Yo no quiero llegar hasta justificación. Correcto. Amén. Qué buen hombre, Juan Wesley. Santidad, santidad. Pero aún así, hoy en día, con santidad hay gente que va al infierno, dice. Amén. Correcto, amén. Así que Juan Wesley, que ahora el tiempo pentecostal, hermano, donde estaban los dones, hermano, donde había cada cosa, cada manifestación. Amén. Qué gran tiempo, hermanos. Pero aún así, hermano, qué buena edad, hermano, la edad del profeta, hermano. Amén. Oh, hermano, cuánto, hermano, oh, si estuviera el profeta aquí, yo sé que yo sería sano. Como que el Espíritu Santo no está en este tiempo, hermano. Así es. Oiga, pero ¿saben que esta es la mejor edad, dice el profeta? Porque en esta edad nosotros miramos de los más débiles, es cuando Dios más se hace presente. Es cuando Dios más se manifiesta en medio de sale humillarse. ¿Sabe por qué? Porque no somos nada, hermano. Somos un verdadero grano de inmundicia que Dios fue y nos tomó de allá. Y entonces a la luz de la palabra, Él nos fue limpiando y limpiando día a día. Amén, Señor. Pasamos de justificación a santificación. Sí, Señor. Pasamos de santificación a Espíritu Santo. Amén. Y ahora estamos en adopción, hermano. Cristo para ir también. Porque 7 truenos han tronado en nuestra vida. 7 truenos han tronado en nuestra vida. Han producido un despertar. El diablo no nos puede engañar. El diablo no puede venir con sus mentiras, hermano. El diablo no puede trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos venció en la cruz del Calvario. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Yo me quedo con estos compañeros. Hermano, cuando yo veo a un hermano enfermo, de pronto lo veo levantar y digo yo, gracias Señor. Gracias levantado. Es un tremendo hermano, tuve cáncer. Hablamos con el hermano, está debilitado, tiene un demonio, tiene un cáncer. Y de pronto, hermanos, ya no tengo cáncer. ¡Qué tremendo testimonio, hermano! Lo que pasa es que el Espíritu Santo que estuvo allá, hermano, en el tiempo de Cristo es el mismo que está hoy en día.
Déjeme decirles algo. Déjeme decirles algo. Gracias, mi Yo, Jesús. sin ninguna jactancia ni falta de respeto, dije, bueno, no me gustaría estar al lado de Pablo. Son tremendos hombres, hermanos. Tremendos varones. Juan Wesley, hermano, Martín Lutero, tremendos hombres, hermanos. Pero déjeme decirles algo. Nosotros hoy en día tenemos al mejor líder a nuestro lado. El mejor compañero. El príncipe del ejército de Jehová. Está peleando nuestra batalla. Él está con nosotros y está con su espada desenvainada. Amén, Señor. Gloria a Dios, Amén. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Oh, Señor. Por eso es que yo le decía que María Magdalena tiene mucho que ver con nosotros, hermanos. Amén. Porque nosotros, siendo un trapo de inmundicia, Amén, sí, sí. nos vino a sacar Así es. de allá de donde estamos. Amén. ¿Quién nos vino a rescatar? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Mire, busque, esto es tremendo, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 1. Amén, Señor. Otra cita bíblica más. Oiga, hermano, estamos echando mano de nuestras escrituras, hermano, que antiguamente la teníamos ahí. El hermano Vladimir me contaba hoy día, hermano, que habían unos hermanos en una congregación X. Y dice que ellos, cuando salieron de ahí, de ese lugar, hermano, ahora dice que la Biblia ha sido como abierta así. Amén. Y pueden ver cosas que antes no veían, hermano. Y el hermano Vladimir dice que él ha compartido los mensajes de aquí, y ellos están también leyendo y escuchando esos mensajes, hermano, que Amén. están siendo Gracias, entregados de aquí, de este lugar. Amén. Y dicen, hermano, es que ahora la Biblia la podemos comprender, hermano. Amén. Comprender la palabra, hermano. Amén. Y nos damos cuenta que esa ceguedad que teníamos, hermano, ha sido sacada, hermano. Amén. El águila, hermano, que se empezó a comprar ahí en la roca, hermano, y han sido liberados, hermano. Amén. Así que usted se cuenta, ha llegado y están peleando igual que nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué le dicen a los hermanos María Jesús? Ellos están peleando igual que nosotros. Señor, amén. Gloria a Dios. Oh, hermano, qué tremendo. Amén, amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos Así es, en delitos y pecados, Amén. en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Amén. ¿Eso éramos nosotros o no? Amén. Siguiendo la corriente de este mundo. Así ¿Te es. das cuenta? Amén. Oye, vamos a la fiesta, vamos para allá. Oye, vamos para esta parte, vamos para allá. Oye, están organizando esto, vamos a esta protesta, vamos. Participando en todas esas clases de culto, en todas esas clases de orgía, en todas esas clases, hermanos, de adulterio espiritual. ¿Eh? Amén. Dice, Señor. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oh, Señor. Versículo amén. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Amén. haciendo la voluntad de la carne Amén. y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, Amén. lo mismo que los demás. Amén. ¿Escucharon eso, hermano? Amén. ¿De dónde venimos? Amén. ¿De dónde venimos? Sí, Señor. Hay alguno que haya dicho, no, yo siempre satea. No, todos veníamos de allá. Amén, Amén. Señor. Mira, con el Espíritu Santo, versículo 4, mira ahora. Amén. Pero Dios, Aleluya. Amén. Sí, Señor. que es rico en misericordia, Amén. por su gran amor con que nos amó, Amén. aún estando nosotros muertos en pecado, Amén. nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Se da cuenta de la aplicación del otro día? Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde estamos sentados ahora? En los lugares celestiales. Gloria a Dios, qué tremenda palabra. Entonces podemos decir que Dios, que es rico en misericordia, Amén. con su gran amor, Amén. aunque nosotros estábamos muertos en pecado, nos dio vida Amén. junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios.
¿Se recuerdan de la predicación de la semana pasada, hermano? Cuando Cristo, después de la crucifixión, él tuvo que bajar al infierno, ¿cierto? Amén. Y nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto? Que él bajó con nosotros. Amén. Y aquí está la respuesta, hermano, ¿se da cuenta? Sí, amén. Que dice, juntamente con él, nos resucitó, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ahora pensemos un poco, hermano. Cuando Cristo bajó, Pablo dice que nosotros fuimos con él crucificados, ¿ven? Amén. Y si él bajó, entonces eso quiere decir que nosotros también tuvimos que bajar Amén. juntamente con él al infierno. La pregunta es, ¿y por qué tuvimos que bajar nosotros al infierno y no lo esperamos aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dice el profeta? Dice, porque nosotros fuimos hallados culpables de pecado. Amén. Entonces, mire, ponga atención, todo el que es nacido de mujer es culpable, ¿se da cuenta? Amén. Culpable. Y Jesucristo, él, como él bajó, él nos llevó con él. Porque Amén. nosotros teníamos que pasar por el infierno. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Ahí él pagó nuestro rescate de salvación. Amén. Amén. Entonces, Amén. cuando él nos rescató, nosotros ya no tenemos que pisar nunca más ese lugar, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Nos vivimos con él, nos resucitó, y entonces ahora nosotros cuando partimos, no vamos a la sexta dimensión, por mano. Amén. No vamos allá cerca del reino de Dios, por mano. Amén. No tenemos que ir ahora al infierno, ¿ves? Gracias, Señor. Gloria a Dios para Tu siempre. misericordia, Y Señor. déjeme decirles algo, el infierno es real, por hermano, ¿ah? Amén. Así como el cielo es real y el infierno es real. Amén. Entonces Dios dice, no, ustedes no. Ustedes son demasiado victoriosos para ir a ese lugar. Antes de eso yo ya pagué por ustedes. Yo he sido liberado de todos esos 7 demonios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esta edad de la Odisea es la más importante, dice el profeta, de todas las edades. Amén. Sí, Señor. ¿Dónde dice eso él? En el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? En ese mensaje el profeta dice, esta edad de la iglesia es la edad más importante de todas las edades de la iglesia, porque es el fin de los tiempos y la unión con la eternidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Señor. ¿Por qué la más importante? Recuerde, Abraham quiso estar y él la miró de lejos. Isaac, Jacob, los padres de la fe, Moisés, dice la Biblia que todos ellos empezaron a mirar lo que nosotros alcanzamos, hermano. Amén. Y entonces todos ellos, Daniel, Pedro, Pablo, todos ellos querían estar en este tiempo del fin. Porque es la edad más gloriosa de todos los tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo pasado es tipo y sombra Amén. de lo que es hoy en día, hermanos. Amén. Amén. Señor. Y entonces hoy en día se fusiona, hermano, el cielo con la tierra. Amén. Amén. Mi Dios. Jesucristo desciende y la novia empieza a subir. Amén. Y el hermano Graham dice, y la novia ya está siendo arrebatada, dice. Amén. Pero el arrebatamiento ya Dios lo está arrebatando de todo el mundo. Gloria a Dios por siempre. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Ahora déjeme seguir leyendo. Esta edad es la más gloriosa, dice, y a la vez la edad más pecaminosa. Así Amén. es, Señor. Amén. Amén. Hay más pecado en esta edad que lo que ha habido anteriormente. Sí, Señor. Amén. Y todos los poderes de Satanás, mire, son mucho más difíciles de pelear contra esos ataques de Satanás que lo fueron en cualquier edad. ¿Se acuerda cuando hablamos de los terremotos? ¿Se acuerda que de Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidas? ¿Se acuerda que después esos fueron comparados? Después el rey de Tiro, ¿se acuerda? Cuando, y después Tiro también es destruido, después comparado con... ¿ah?
Sidón. No, Tiro y Sidón estaban juntos, pero fueron comparados con Capernaum, ¿se acuerdan? Amén. Y después el profeta compara, ¿cierto?, a Capernaum Con California. con California, ¿se da Amén. cuenta? Y si usted se da cuenta, cada vez fue peor Correcto. la destrucción. ¿Por qué? Porque al principio fue localizada en Sodoma y Gomorra, y esa ciudad que estaban cercanas. Después fue en los días del rey de Tiro, después Amén. fue en Capernaum en los días de Jesucristo, pero 100 años después, ¿cierto? Amén. Pero ahora va a ser una destrucción mundial, hermanos. Amén. Correcto. Amén. Mundial, ¿se da cuenta? Amén. Amén, ¿Por qué? Señor. Porque esta es la edad más pecaminosa, hermano. Así es. Amén. Y si usted se recuerda, cuando se dice, si se hubiese hecho en Sodoma y Gomorra lo que se hizo en Tiro, esa ciudad había sido perdonada. Y después se dice en Capernaum, si se hubiese hecho lo que se hizo en Tiro, Capernaum sería perdonada. Todos los miraban y estaba Jesús, hermano, y aún así ellos fueron condenados. Amén. Y hoy en día, en el tiempo del fin, cuando el ángel fuerte desciende y desciende con los 7 sellos abiertos, hermano, y la gente sigue peor. Amén. Amén. Peor. Amén. Y no estoy hablando de la gente del mundo, hermano. Estoy hablando de la gente que dice servir y amar a Dios. Así es, Así es, Señor. Señor. Amén. 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 Entonces, la edad de la Odisea, de ello estoy hablando. Amén. Es la edad más pecaminosa. Hay más pecado en esta edad que lo que se ha vivido. Sí, Y Señor, los poderes de verdad. Satanás son aún más difíciles de pelear contra ellos. Nos damos cuenta aquí que Dios siempre, dice el profeta, tuvo vencedores. Amén. Señor, amén. Eso estamos hablando hoy en día, ¿eh? Amén, Señor. Él ha tenido vencedores en cada edad. Amén. Siempre hay en cada edad Señor. que ha habido en la tierra. Dios siempre tuvo alguien sobre quien él podía poner sus manos Amén, Señor. como un testigo aquí en la tierra. Amén. Él nunca ha estado sin testigo, dice, aunque algunas veces solamente haya quedado uno, Así es. pero aún así alguien venció. Amén. Amén, Amén. Señor. ¿Se da Amén. cuenta? Así es. Amén. Entonces, esta es la edad, una edad malvada. Nosotros tenemos algo que el resto no tuvo. Ni Pablo en la primera edad, ni Irineo en la segunda, ni nadie. Solamente nosotros. Amén. Fíjese, en esta edad, esta edad más gloriosa, tenemos lo más glorioso que todos los tiempos. ¿Sabe lo que tenemos nosotros? Tenemos al ángel fuerte que descendió. Amén. Amén, Señor. ¿Qué es lo que hizo el ángel fuerte? Descendió con el libro de redención, hermano. Amén. Con el libro abierto y ahí venía su nombre y mi nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y él venía a reclamar a su pueblo, hermano. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Este ángel descendió con el libro de redención abierto. Los 7 sellos habían sido quitados. Y esta ya no es, por así decirlo, la edad de la novia de Cristo, sino que esta, en este tiempo del fin, Oh, mi es la edad de la esposa del Cordero. Amén. Señor. Porque el profeta dice que la novia de Cristo ya se empieza a casar con el Cordero en este Amén. tiempo, hermano. Así es. Amén. Y de hecho Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la esposa, ven, dicen, ven. Amén. Entonces ya está casado. ¿Por qué casado? ¿Por qué? Porque 7 tronos han tronado. Amén. Es una edad entonces de liberación. Amén. Así como Cristo liberó a María Magdalena de esos 7 demonios. Amén. Así también ahora en este tiempo del fin. Amén. Él nos ha liberado de las garras de Satanás. Gloria a Dios para siempre. Esos 7 demonios fueron 7 quitados Amén. a la luz de la palabra. Amén. Esos 7 demonios tuvieron que salir huyendo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro pariente redentor había descendido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro pariente redentor? Empieza a llamar por nombre, dice el profeta. Amén. Así como llamó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Amén. Así la palabra de Dios nos empieza a llamar a cada uno de nosotros. Amén. Salid de medio de ellos, aleluya. Gloria a Dios. Y no seas partícipe de sus abominaciones. Amén. Es una batalla que hay que pelear. Amén. ¿Y para qué vamos a pelear si no vamos a vencer? Oh, mi Cristo, aleluya. Hay que Padre. vencer. Amén. ¿Y qué es lo que hay que vencer entonces? Eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que hay que vencer?
en el mensaje ¿cómo puedo yo vencer? Dice lo siguiente. Ahora déjeme decirles algo, hermano, porque yo en la semana estaba viendo qué es lo que iba a predicar, hermano, y de repente Dios me da un sueño y despierto en un sueño y Él me dice, mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Amén. Porque déjeme decirle algo, hermano, hay muchos creyentes, domingo a domingo, o viernes también, ¿cierto? Y siempre de repente llegamos en derrota, hermano. Una vez más fallé, Señor. Una vez más, Señor. Una vez más no pude vencer. Porque son demonios poderosos, hermano. Son demonios fuertes, hermano. Amén. Déjeme decirles algo. Hay demonios, dice ¿cómo le dijera yo? Los médicos dicen que sacar a una persona de la droga, hermano, es tremendamente difícil. Es muy difícil sacar a alguien de la droga, hermano. Si esa persona no está convencida que puede salir, no va a salir. Amén. Y nadie más puede luchar más que esa persona por él mismo. Así Amén. Lo mismo el borracho, hermano. Así es. Como le dijera yo, son diablos, hermanos, que se meten y ese demonio, la borrachera, lo puede llevar hasta la calle, hermano, y ser un indigente, hermano. Así es, amén. Y la pornografía es igual, hermano. Son demonios poderosos que hay en este tiempo del fin, ¿ves? Así es. Entonces el profeta, yo cuando Dios me despertó y me mostró el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Y me mostró a María Magdalena, hermano. Entonces, y yo desde ese día que desperté con eso, entonces se ha preparado esta predicación. Amén, Entonces, gloria a Dios. yo sé que esto va a ser Amén. beneficioso para nosotros. Amén. Mire lo que dice el profeta en el mensaje. ¿Cómo puedo yo vencer? Párrafo 105 dice, vencer. ¿Qué significa vencer? Significa reconocer al diablo en cada uno de sus trucos. Así Amén. es, Señor. La pura verdad. Porque recuerde, la magia ¿de dónde viene? De Satanás, pues, hermano. Los trucos ¿de dónde vienen? Porque los trucos son magia. Del diablo, pues, hermano. Amén. Y es un engañador. Así Y la es. magia es un engaño, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Dice, y ustedes deben reconocerlo como real. Amén. Ustedes deben saber que él es un diablo. Amén. Y entonces, al mismo tiempo que usted lo reconoce a él y sabe que él es un diablo y que él está en contra suya, Amén. Así es. entonces, para vencer, usted debe reconocer que el Dios que está en usted es más grande y más poderoso que el diablo. Gloria a Dios para siempre. Entonces lo primero que hay que hacer Amén. reconocer al diablo, Amén. saber que él es poderoso, pero también saber que nuestro Dios es más grande y más Amén. poderoso que ese diablo. Amén. Sí, Señor, amén. Sigue diciendo, Jesús ya lo venció a él. Amén. Y por su gracia, Así es. usted es más, ponga atención, que un rival para el diablo. Amén. Dice, eso es vencer. Amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer tres cosas principales. Saber de que el diablo es un diablo. Amén. Saber que está en contra nuestra. Eso es lo primero. Amén. Lo segundo es saber que nuestro Dios es más grande y poderoso que el diablo. Sí, Señor, Y amén. en tercer lugar, saber que nosotros, por su gracia, Amén. somos un gran contrincante para el diablo y derrotarlo. Amén. Así es, amén. Amén. Usted, hermano, usted, hermana, cuando usted se mire, diga, yo soy un creyente, yo soy más que vencedor, así que es Amén. mejor que el diablo ni se acerque a mi vida. Amén. Señor, amén. Entonces, fíjese, vencer, el Dios que está en usted es más grande que el que está en el mundo. Amén. El Dios del mundo no es tan grande como el Dios de nosotros, ¿eh? Amén. Amén. Ah, bien, entonces María Magdalena, su liberación, ponga atención a esto, su liberación no significaba absolutamente nada
si ella no se mantenía libre. Amén. 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 Recuerde, 7 demonios salieron de ellas. Así es. De ella, amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Dónde estaban esos demonios? Jesús dijo, andaban por ahí vagando, buscando un lugar en donde habitar. De pronto esos demonios dicen, pero si teníamos una regia casa, esa casa se llamaba María Magdalena. Así es. Ellos no estaban tranquilos, ellos querían volver donde María Magdalena. Así es. Amén. Ahora, déjenme decirles algo. En esta edad de la Odisea, el profeta dice que todos esos demonios que tenían las 6 edades anteriores, entonces están juntamente al demonio de esta edad, entonces están todos acá ahora. Amén. Así es, amén. ¿Para qué son liberados estos 200 millones de demonios, dice el profeta? Para atacar exclusivamente a la novia. Amén. Amén. Entonces, mire, ponga atención a esto. ¿De quién dependía para que esos demonios no volvieran a ese cuerpo que ellos decían me pertenece? ¿De quién dependía de que esos demonios no volvieran? Porque recuerde, Jesús ya la había liberado. Amén. Esos demonios estaban divagando por ahí Así es. y querían volver donde María Magdalena. Ahora, ¿de quién dependía de que esos demonios no volvieran? Correcto, María Magdalena. Amén. correcto, Amén. correcto. Así es. ¿Están poniendo atención? Amén. Todo dependía de María Magdalena. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto? Porque el Maestro, nuestro Dios, nos ha liberado. Amén. Amén, ¿Y Señor. cuál es el secreto para seguir siendo libres? Sí. Oh, Amén. mi Dios. Depende de mí. Sí. ¿Cuál es el secreto para rechazar cualquier acechanza del enemigo? Lucas capítulo 8, versículo 1. Vamos ahí. Lucas capítulo 8. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Y con esto vamos terminando. Lucas 8, versículo 1 dice, lo leímos al principio, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, Jesús estaba teniendo su ministerio, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, mujeres es iglesia, Amén. Amén. y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena. Ahora, mire, pongan atención a esto. Aquí Jesús está hablando una vez más de una mujer. Amén. 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 Y el ministerio de ella fue tremendo, hermanos, porque ella anduvo siempre con el maestro donde él iba. Ahora mire, ponga atención. Ella estuvo, hermano, ¿se acuerdan la aplicación anterior? Ella estuvo fuera de la tumba y entonces fue corriendo en la mañana y aquí, entréguenme al maestro, ¿dónde está el maestro? ¿Cierto? Amén. Mire, ponga atención, dice. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Ve? Ahora, mire, ponga atención. Nosotros sabemos cómo terminó la vida de María Magdalena. Ella terminó como una tremenda creyente. Así es, Amén. amén. Ella terminó creyendo, amando a Dios, amando la palabra, amando a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el secreto que nos muestra la Biblia? ¿Por qué no volvieron los 7 demonios al lado de María? ¿Por qué? Porque ella andaba al lado de la palabra. Amén. 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 Ella amaba la palabra. Amén. Jesucristo era la palabra. Amén. Si Jesucristo se movía, ella iba donde él iba, al lado de la palabra. Amén. No perdía de vista ella la palabra. Amén. Ella estaba atenta a la palabra. Amén. No seguía a nadie más, sino a la palabra. Amén. Ella amaba la palabra. Ella ya no podía vivir sin la palabra. Amén. Entonces ningún demonio pudo atacar a María. Amén. 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 Y después de que la palabra nos liberó a nosotros de esos 7 demonios, ¿qué ha ocurrido con nosotros en este día? En la edad más peligrosa, en la edad más malvada, en la edad más sucia, en la edad más asquerosa.
¿Qué fue lo que ocurrió con nosotros? Aquí nosotros estamos arrimados a la palabra. Donde la palabra se mueve, ahí estamos nosotros. No nos alejamos de ella. Donde quiera que la palabra va, ahí vamos nosotros. Amamos la palabra. Servimos de día y de noche a la palabra. Hemos llegado a ser uno con la palabra. La esposa y el cordero hemos llegado a ser uno solo, inseparable. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, déjenme decirles algo ahora. Oh, Señor, grande. ¿Saben ustedes lo que es el amor ágape? Sí, amén. Yo sé que hay muchos que no lo saben, pero ¿saben lo que significa amor ágape? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es saber la definición. Amén, Señor. La definición de amor ágape es amor incondicional. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe qué? Porque nosotros muchas veces tenemos un amor condicional. ¿Me entiende? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús, la palabra, su amor es incondicional. Amén. El profeta dice lo siguiente, que de Dios viene el amor ágape y nosotros tenemos el amor filio, que el amor papá, mamá, hijo, hermano, hermano congregacionales, ¿cierto? Pero déjenme decirles algo, ahora que de nosotros ha salido la palabra, ha entrado, perdón, la palabra, y nosotros ahora tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si Cristo está en nosotros y Él tiene ese amor ágape, ¿qué tenemos nosotros? Igual. Amor ágape. Amén. Entonces nosotros ahora tenemos ese amor incondicional. Amén. Ese es el amor entre Dios y su esposa. Amén. Ese es el amor entre Cristo y su esposa. Amén. Es el amor que siente Cristo por nosotros. Aleluya. El amor incondicional. Amén. Así que hermano, hermana, siéntase conforme, hermano. Amén. En esta edad más oscura, Dios nos ha llamado a nosotros. Amén. En esta edad más perversa, Dios nos llama a nosotros. Dios nos liberó a nosotros. Gloria a Dios. Nos salvó, hermano, de ese lado poderoso a vida eterna. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana. Espero que todo el corazón. Bendito sea tu nombre, aleluya. Dios lo tiene este tiempo de fin para vencer. Dios lo trajo a este lugar, hermano, porque usted es más que vencedor. Así que gracias, Padre, te damos, porque hasta aquí nos has mantenido en pie. Tú nos has liberado. Y tú, Señor, estás con nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Estaré con vosotros hasta el fin del día. Amén. Vamos a orar, vamos a orar.